Existe un dicho que dice que querer es poder, y yo le sumaría que creer y querer es poder. La Biblia narra la historia de un hombre que tenía una discapacidad visual. No obstante, no permitió que esta fuera una limitante para acercarse a Jesús y permitir que el Señor obrara de forma sobrenatural y poderosa sobre su vida. Hola, mi nombre es Juan Carlos Castillo y hoy quiero decirte que nada te limite a acercarte a Jesús. En el Evangelio de Lucas capítulo 18, versículo 35 al versículo 43, se narra la historia sobre Jesús que se dirigía hacia Jerusalén en su camino que ha iniciado para la Semana Mayor, la semana en la cual será crucificado, pero también donde resucitará. Y en ese camino va caminando por Jericó. Jericó es una ciudad o una región muy famosa porque fue aquella conquistada por Josué por medio de las trompetas cuando las murallas fueron derribadas. Es una ciudad que aún existe, que se ha reconstruido, es una ciudad con una población más o menos abundante, una ciudad turística. Y es en esta región donde Jesús va a pasar y se va a convertir en un evento maravilloso para un hombre que ha estado durante mucho tiempo mendigando, por lo cual no permite que lo que está viviendo sea una limitante. Así que nada te limite para acercarte a Jesús, que nada te limite. El hombre en el versículo 38, permítame leerlo, dice de la siguiente forma: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. El hombre tiene una discapacidad visual que se convierte en un problema social, en un problema espiritual, pero también se convierte en un problema físico. Los ciegos eran vistos, o la enfermedad, o más bien el problema de la ceguera, era vista como un castigo de Dios y se les prohibía o se les tenía prohibido entrar al templo. En el segundo libro de Samuel, creo que en el capítulo 5, versículo 8, David había sido insultado que hasta un ciego podría vencerlo. Y saca un dicho, o se saca un dicho donde dice que los ciegos no entrarán a Jerusalén. De modo que este hombre tiene una limitante religiosa o espiritual, pero también tiene una limitante social, porque no se les permitían algunas cosas y eran vistos como castigados por Dios. Pero también tiene una limitante física, porque, bueno, más que una limitante física, una discapacidad visual física que le impide o le limita mejor para hacer determinadas cosas, entre comillas, aparentemente. Pero eso no va a ser una limitante. El hombre oye, el hombre clama y varias veces, 2 veces, clama, grita, porque Jesús lo escuche y dice: Hijo de David, ten misericordia de mí. Sin embargo, después de él decir esto, los que iban adelante con Jesús le impiden seguir hablando o tratan de callarlo más bien. Y frente a esta situación, él no se calla, sino que él grita y dice: Hijo de David, ten compasión de mí. Pero este hombre que aparentemente tiene una limitante, que tiene una discapacidad visual, puede ver más que aquellos que no ven que Jesús es el Mesías. Pero este invidente no permite que esa ceguera sea una limitante y sin verlo reconoce que Jesús es el Mesías enviado por Dios. Querer es poder, y cuando queremos, no importan las limitantes que tengamos, vamos a superar, vamos a continuar y vamos a seguir adelante. Quizás nuestro impedimento no sea visual. Quizás nuestra discapacidad sea otra. Quizás no sea una discapacidad, sino un problema, una enfermedad, falta de dinero. Durante estos días
hemos vivido situaciones de salud y cosas que nos asustan. Sin embargo, frente a esas limitantes, nos levantamos y llamamos, clamamos, invocamos a Jesús. Y si hay algo que se ha convertido en una limitante, no le permitas que te impida acercarte a Jesús. Con más fuerza, acércate, clama, grita, llama al Señor. No permitas que las voces, que las cosas te silencien, sino que acércate a Jesús. Acerquémonos a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús está dispuesto. Después de que las personas tratan de impedir que Él se acerque a Jesús por todas las cosas que pensaban y creían, Jesús se detiene y está dispuesto a escucharlo, a saber qué es lo que pasa con este hombre que está tan insistente. Creo que debe haber gritado con toda su alma. Y eso es lo que sucede cuando tenemos un problema. Y yo te invito a que clames, a que no temas hacerlo. Acércate al Señor. ¿Por qué? Porque Jesús está dispuesto. Jesús se detiene y lo manda a traer. ¿Sabes por qué lo manda a traer? Porque Jesús está dispuesto a resolver su situación. ¿Qué situación tienes? ¿Hay alguna enfermedad? ¿Hay algo que te atemoriza, que te asusta, que te intimida? ¿Has perdido la confianza frente a esa noticia? Frente a lo que dicen los médicos, frente a lo que dice tu jefe, frente a lo que dicen las noticias, que no son muy alentadoras. Pero clama a Jesús porque Él está dispuesto a oírte. Estaba dispuesto para un hombre que había sido discriminado por la sociedad por su condición, considerado como un hombre que había sido castigado por Dios. Y aparte de esa discapacidad, lo colocaban a las afueras de la ciudad como una vergüenza para que pidiera limosna. Imagínense cómo se podría sentir este hombre, pero imagínese cómo se podría sentir Jesús en ese corazón compasivo por atenderte. Y si hoy te acercas a Jesús y le clamas y rompes las barreras, las limitantes, encontrarás a un Jesús dispuesto a prestarte atención, a escucharte. Y Jesús le pide al hombre cuando se lo trae que hable. Y le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Hoy Jesús te pregunta a ti, me pregunta a mí, ¿qué quieres que yo haga por ti? Porque Jesús es compasivo, no importa quién seas, si te acercas es porque crees que Él puede hacer algo por ti. Así es que si hay una situación que te tiene incómodo, incómoda, preocupado, preocupada, permíteme decirte que hay alguien que está dispuesto a quedarse. Él está pasando por aquí, está frente a ti, dispuesto a escucharte. Solo cree, porque no hay nada imposible para Dios. El hombre le responde a Jesús cuando le pregunta ¿qué puedo hacer por ti? Su respuesta es quiero ver. Tú no tienes una discapacidad visual, yo tampoco, pero hay otra situación. Y hoy Jesús te está preguntando ¿qué quieres que yo haga por ti? Dile. ¿Qué quieres que Él haga por ti? Y el hombre le dice porque cree, Señor, lo reconoce, Señor, tú estás por encima de mí, me someto a ti, quiero ver. Y eso
conmueve mi corazón frente a algo que nos tiene atrapados y que no sabemos qué hacer y que no encontramos una respuesta. Una enfermedad, algo que llegó y que no lo esperábamos, que los médicos puedan que no den las mejores razones, o un padre que pierde su empleo, o una madre que pierde su empleo. Pero este hombre cree y Jesús le dice con una fuerza tan impresionante. Quisiera leerlo para que usted se diera cuenta de lo que dice Jesús junto conmigo. En el versículo 42, Jesús le responde o le dice: recibe la vista, tu fe te ha salvado. Recíbela, lo que ha pedido, la vista, tu fe te ha salvado. Recibe hoy ese milagro, recíbelo, lo que estás pidiendo, recíbelo creyendo. Solo hay que creer, porque para Jesús no hay nada imposible. No hay nada imposible para Jesús. Y el hombre recibió la vista, volvió a ver, recibió el milagro. Y dice que después exaltaba, glorificaba a Dios, y que la gente que lo vio honraban, exaltaban el nombre del Señor. Hoy quiero invitarte en el nombre precioso de Jesús a que no permitas que nada limite tu acercamiento a Jesús, porque Él está dispuesto a orar en tu vida. Solo cree y Él hará algo sobrenatural. Permíteme orar. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque un hombre que era el que menos se imaginaba podía visualizar con su invidencia a Jesús. Antes de verlo físicamente, ya había visto al Mesías, y su invidencia no fue una limitante para creer que Él era Jesús y que lo podría sanar. Y creyó, y por su fe fue curado. Y hoy nosotros nos acercamos a ti, Señor, y creemos, clamamos, no vamos a permitir que nada nos limite, nos vamos a acercar a ti, porque creemos que tú puedes obrar sobrenaturalmente en nuestra vida bajo cualquier circunstancia. Padre, muchas gracias por enviar a tu Hijo. Ayúdanos a creer, aumenta nuestra fe. Te bendecimos y te honramos. Te pedimos que tu Espíritu Santo obre en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.